de esta clase correspondiente al martes 19 de mayo, en donde vamos a trabajar con las generalidades sobre la parábola. Para dejar mañana un poquito la elipse, ¿verdad? Y la hipérbola, que si no la completamos mañana, pues la completaremos la siguiente semana. Ok, primero unas noticias que ya ayer habíamos más o menos hablado y son las siguientes. Primero, el día de mañana se va a subir o se les va a entregar lo que va a ser el trabajo exaula grupal, igual que el segundo parcial, grupos de hasta 4 personas para que trabajen en ejercicios sobre las temáticas que son trigonometría, geometría analítica, que es la que estamos viendo y casi ya a punto de un 80% más o menos completar hoy. Ya quedaría solo la elipse y la hipérbola para la siguiente clase, o clases, serían dos, y una pequeña introducción al uso de matrices y determinantes para resolver ecuaciones lineales con 3, 2, 3 o más incógnitas, ¿verdad? Entonces, con eso cerraríamos las unidades que se van a evaluar. Entonces, la evaluación va con, ya pensando en el parcial final, va a contener la parte de trigonometría, la parte de geometría analítica, que es lo que estamos viendo, y la parte relativa a matrices, determinantes, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que en unas 2 clases cubrimos brevemente de qué se trata esta temática, ¿verdad? Por supuesto, el álgebra matricial es una temática muy amplia que nosotros vamos a extraer de ahí lo fundamental, pequeñas operaciones con matrices y luego una aplicación práctica de evaluación de determinantes y resolución de un sistema, que serían los 2 grandes temas. O sea, aplicación práctica de operaciones con matrices, suma, producto de matrices, resolución de determinantes y la aplicación de las matrices para resolver, y por supuesto de los determinantes también, para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, estos 3 temas son los que van a entrar para el parcial, que va a ser el jueves 4 de junio, como se los había anticipado el día de ayer, a las 7 de la mañana. Entonces, se preparan para el jueves, no va a ser lunes, martes ni miércoles, sino que lo dejamos hasta el día jueves 4 de junio a las 7 de la mañana. Esperaría que la mañana hicimos la consulta, no hay mayor problema, pero hago la consulta con algunos de ustedes. Si tuvieran alguna dificultad, me lo hacen saber en este momento. Si no, entendería que todos no tienen ningún problema en examinarse en esa fecha, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ¿hay alguno que ese día se debe enfermar? No, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, todos entendería que estaríamos con algún tiempo para trabajar. Entonces, mañana se va a tener se va a subir este material del trabajo exaula, se sube el día 20 y se va a entregar 11 días después, día 31, tiempo más que suficiente para irlo trabajando tranquilamente. Pero al mismo tiempo que vayan desarrollando ese trabajo, están indirectamente repasando para poder presentar su prueba el 4 de junio, ¿verdad? La manera en cómo va a ser la prueba, pues le decía, todavía no la tengo definida, y podríamos pensar que es similar a la del segundo parcial, va a ser virtual obviamente, o será un cambio si es que nos queda tiempo para hacer algunos ajustes en documentos de Google, que sea un documento que automáticamente puedan ir trabajando en forma directa y que no haya necesidad de enviar ningún documento porque se va a trabajar directamente en plataforma. Eso, claro, requiere un poquito más de trabajo. Vamos a ver si es factible hacerlo. De todos modos, pues ya ustedes están en sintonía con este sistema
que en la mayoría de los casos, pues algunos no estaban quizás tan preparados, pero que al final ven, no es más que otra manera de ubicarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy similar a lo que tendríamos si estuviéramos allá en el campus 1, en el aula, ¿verdad? Pero pues acá estamos desde la oficina, desde la comodidad de sus casas o donde estén ustedes conectados, y ahí nos ubicamos con las temáticas. Entonces vamos a iniciar, si hay alguna participación, unos 2-3 minutos para que lo escuchemos, y no paso inmediatamente a la presentación de la temática que ya iniciamos ayer brevemente con el planteamiento de lo que es la parábola al final, ¿verdad? Ok, pregunto, ¿hay alguien que quiera participar o comentar algo? Bueno, si no hay, pues perfecto. Vamos a que todos ya lo han identificado, vamos a hacer la presentación. Nos vamos a detener brevemente de entrada en identificar un concepto de parábola, ¿verdad? Decíamos que la parábola era un lugar geométrico, eso es lo primero que vamos a identificar. Y como lugar geométrico, esa parábola tenía ciertas características, ¿verdad? Quiero que veamos esta presentación, que es un complemento a la que ya ustedes tienen. Ya se las muestro, ¿verdad? Está cargando, ya está casi. Esta presentación tiene circunferencia y parábola. Son otras diapositivas, pero me quiero centrar en la parábola, retomando lo que ya habíamos trabajado en alguna forma el día de ayer. Bueno, la parábola es otra figura llamada sección cónica, y si ustedes recuerdan, se obtenía como resultado de un corte por un plano que tenía cierto ángulo con respecto a la generatriz, que no era ni paralelo a la generatriz, sino que era paralelo a la generatriz, en otras palabras, y formaba esta figura parabólica o abierta con una sola rama, ¿verdad? Bueno, entonces quiero acá de las secciones cónicas, o curvas cónicas, hacer una pequeña introducción, y quisiéramos hablar de un concepto que no lo habíamos trabajado a la introducción de la temática anterior y que recibe el nombre de excentricidad. Quiero que nos detengamos a estudiar ese concepto, que es la excentricidad. Bueno, vean, una cónica, cualquiera de las que tenemos, ya sea circunferencia, parábola, elipse o hipérbola, va a ser una figura que resulta, como ya lo decíamos, de hacer ciertos cortes a la figura que es un cono circular de doble hoja, que era lo que teníamos, ¿verdad? Pues dependiendo del tipo de corte que se hiciera, usted puede tener o una parábola, comienzo con lo primero, o una circunferencia, cuando el corte sea paralelo a la base, o una parábola cuando el corte sea paralelo a la generatriz, ahí va a ser la parábola, o una elipse cuando se corta con un cierto ángulo a la generatriz, de forma la elipse, o una hipérbola cuando el plano que vamos a usar es perpendicular a las bases. Y eso nos generan las 4 figuras que son secciones o curvas cónicas. Pues bien, las cónicas, lo vemos acá en la presentación,
corresponden a conjuntos de puntos en el espacio. Esas son las cónicas, conjuntos de puntos en el espacio, pero que si lo referimos al plano cartesiano, vamos a decir, son puntos XY. Tales que esos puntos XY, que son estos, que en este caso aquí es una especie de parábola, ¿verdad? Tales que, esta curva azul, tales que, conjunto de puntos. Aquí usted le podría agregar sin ningún problema, son puntos P mayúscula de coordenadas X, Y. Porque en el fondo es eso, ¿no? Es un conjunto de puntos que tienen como coordenadas X, Y, porque vamos a trabajar en el plano, no en el espacio. Bajo ese criterio, usted dirá, bueno, mire, yo voy a tener una serie de puntos, que serían estos que están en azul, cuyas distancias, si yo encuentro la distancia a un punto, que le voy a llamar foco, y la distancia a un punto de una recta, que le vamos a llamar directriz, generan alguna relación entre el foco y la recta directriz. Esa relación constante se le va a llamar excentricidad. No se los había mencionado ayer. ¿Y qué es la excentricidad de la figura cónica? Pues esta excentricidad que se va a conocer con la letra E, la excentricidad E minúscula. ¿Qué va a ser esa excentricidad E? Pues va a ser la relación justamente entre esas distancias, ¿verdad? La relación entre esas distancias. Si dividimos la distancia entre P y F, o sea, si yo vengo y calculo la distancia que hay de los puntos de la curva hacia un punto fijo que estaría por acá llamado F, y dividimos esa distancia PF entre la distancia de P hacia la recta directriz, asumiendo que M es el punto en donde se forma un ángulo recto, porque justamente distancias de puntos a recta tienen que ser líneas perpendiculares, ¿verdad? Entonces, calculamos esa distancia de P a F y la dividimos entre la distancia de P a M. A ese cociente que obtengamos de dividir se le va a llamar excentricidad y es una constante. Pues esa excentricidad, en el caso de las circunferencias, va a tomar el valor de 0 por una sola razón. En las circunferencias no hay un foco. Por lo tanto, si no hay un foco, la distancia del punto al foco es 0, es nula, 0. Entre la distancia que puede existir desde P a cualquier otra recta. Aunque existiera esa recta que sea directriz, si el numerador es 0, 0 entre cualquier valor, pues va a dar 0, que es la excentricidad de la cónica. O sea, la cónica es una curva o la circunferencia es una curva, en este caso, cuya excentricidad, si es circunferencia, es nula. La excentricidad es nula, ¿por qué? Porque tiene un punto central que es el centro de la figura, por lo tanto, su excentricidad es 0. Al revés, para la parábola, al dividir la distancia de P hacia el foco entre de P hacia la directriz, esas dos distancias, PF y PM, estas dos distancias van a ser exactamente iguales, que fue lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué era una parábola? Pues la ubicación del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan o que están a la misma distancia del punto fijo llamado foco que de una recta llamada directriz. Por eso, en las parábolas, la excentricidad vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la excentricidad en una parábola? 1, porque estas dos distancias, PF y PM, o del P hasta la directriz, son iguales. Entonces, una parábola tiene excentricidad 1, pero la excentricidad puede ser menor que 1 o mayor que 1 cuando se obtienen estos cocientes. Si es menor que 1 o es entre 0 y 1, si es menor que 1, la cónica se va a llamar elipse. Una elipse la podríamos concebir como una circunferencia aplastada, deformada. Yo puedo deformar horizontal o verticalmente y tendría la elipse en vez del círculo, he deformado y tendría una figura elíptica, que es el caso
por ejemplo, de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Muchos de los planetas tienen justamente no trayectorias circulares como es la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, sino que trayectorias circulares como es el desplazamiento de la Tierra durante el año alrededor del Sol y de los otros planetas, por supuesto. Esas son las elipses, cuya excentricidad es menor que 1. De 0 a 1 sería. Y la otra, cuando la cónica supera el valor de 1, deja de ser parábola y se convierte en una hipérbola. Las hipérbolas van a ser figuras que tienen dos ramas, así como que fueran una rama derecha y luego una rama izquierda, o una rama vertical y una rama horizontal, formarán las hipérbolas. Bueno, ok. Basado en esto, entonces, podemos inmediatamente, bueno, la circunferencia ya la vimos, así que no nos detenemos acá, sino que quiero que nos dirijamos entonces a identificar a la parábola que viene a continuación. Está. Ya habíamos declarado que la parábola eran los lugares geométricos que pueden ser figuras abiertas a la derecha, que tienen algunos elementos como PF, foco y directriz, y que en alguna forma estas dos distancias son iguales. Aquí está, ¿ves? Distancia P a F es la misma distancia de P hacia un punto M de la directriz. Si eso se cumple, estaríamos en presencia de una figura cuya excentricidad es 1 y que se llama parábola. En la parábola, el punto en donde el eje de simetría, que es esta recta, si fuera parábola horizontal a la derecha, corta el eje de simetría o eje focal al eje de simetría, se llama vértice. Y del vértice, en este caso, hay otro punto que es llamado foco y está acá la recta directriz. Sucede que del vértice al foco o del vértice a la directriz, esas distancias son iguales, que es lo que estamos diciendo acá, y valen un valor llamado P, que va a representar o se va a llamar parámetro. Un parámetro, es decir, una constante de valor P, va a ser la distancia de separación vértice foco o vértice directriz. Ese es el parámetro. Luego, hay otras líneas en la parábola. Por ejemplo, una línea que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Dos puntos cualesquiera de la parábola, pero que en un momento determinado no pase esa línea por el foco, se llama cuerda simplemente. Cuando pase por el foco, se llama cuerda focal. Y aquella cuerda focal que es perpendicular al eje de simetría o eje focal, la recta D de prima perpendicular a la directriz y que pasa por el foco es el eje focal o eje de simetría, pues ese eje focal va a pasar por el vértice y por el foco. Pues bien, la cuerda focal es cualquiera de esta. Esta es una cuerda focal, esta sería otra cuerda focal, la que pasa por el foco. Pues una cuerda focal que sea perpendicular al eje de simetría, claro, va a pasar por el foco, va a tocar siempre, estas cuerdas tocan dos puntos de la parábola. Y esos dos puntos son los extremos del lado recto. O sea, el lado recto, LR, sería esta cuerda focal. Y tiene la característica de ser 4 veces el parámetro. O sea, si yo sé que la distancia del vértice al foco es una unidad, el lado recto será 4 veces 1, o sea, 4. Si esto fuera longitud 4, el foco es la mitad de esa longitud 4 y quedaría de este punto hacia arriba y de este punto hacia abajo 2 unidades. Entonces, el lado recto tiene un valor de 4 veces P. Se distinguen 4 tipos de parábolas que se pueden resumir en 2. Las parábolas que son horizontales a la derecha o a la izquierda y que en alguna forma aquí en esta explicación le dice, mire, si P es mayor que 0, la parábola se abre a la derecha y si P es menor que 0, la parábola se abre a la izquierda.
nosotros no vamos a usar esta configuración de P mayor o menor que 0. Nosotros lo que vamos a usar es la configuración de que ese valor de P, el signo, si quisiera de P, se antepone al 4. Por lo tanto, puede ser y cuadrado igual 4px o y cuadrado igual menos 4px. Cuando sea 4px será a la derecha y cuando sea menos 4px será a la izquierda. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, esta es la parábola o abierta a la derecha o abierta a la izquierda. Vean que estas parábolas son horizontales. Sus ejes de simetría o ejes focales son horizontales. Y las directrices en ambos casos, acá, son verticales. Han de cuenta y caso que esta figurita es como que fuera una copa. Que dentro de la copa tengo una cereza y que esta es la base de la copa, la directriz es la base de la copa, ¿verdad? Que eso se ve mejor cuando la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Que es esta otra, ¿verdad? Vean que esto es como que fuera una copa, ¿verdad? La curvatura de la copa del vértice hacia abajo y tengo esta base de la recta azul, que es la directriz. Pues esa sería copa hacia arriba o copa hacia abajo. En el caso anterior sería copa a la derecha o copa a la izquierda. Bueno, ¿qué ecuación va a tener si es abierta a la derecha? Quien va a ir al cuadrado es y cuadrado. Y puede ser 4px o menos 4px. Luego, si es la variable que va al cuadrado es x, si la variable que va al cuadrado es x es porque la parábola es vertical o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En todo caso, el eje de simetría o eje focal, que es la línea que pasa por el vértice y el foco, serían verticales y las directrices serían horizontales. Hay que tener en cuenta que del vértice hacia el foco y del vértice a la directriz, esa distancia es el parámetro P. Vértice a directriz o vértice al foco es el parámetro P. Pues bien, parábolas verticales van a tener directrices horizontales. Parábolas horizontales van a tener directrices verticales. Y ahí vean que hay pues algunos modelos que se pueden identificar, ¿verdad? Yo ya voy a trabajarles en pizarra algunos de estos modelitos, ¿verdad? Y vamos a trabajar concretamente. Primero quiero que observen este. Vamos a trabajar. Aquí está x cuadrado menos 12y. Si x va al cuadrado sería vertical. Si y va al cuadrado sería horizontal. Entonces, la solución de A no la tenemos ahí, sino que queda como ejercicio. La solución de B es la que vamos a manejar. Vean cómo se hace. Es relativamente muy sencillo. Lo vamos a hacer en pizarra y luego vamos a trabajar con una ecuación parabólica general que la vamos a transformar en una ecuación ordinaria y que de ahí vamos a trabajar. Esta es una ecuación general, ¿verdad? Bueno, entonces, el ejemplo número 1 de parábola dice, ejemplo 1, hallar coordenadas del foco, ecuación de la directriz, coordenadas del foco, ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y le voy a agregar yo acá algo más para que quede más completo el modelo. Vamos a agregarle a eso que tenemos ahí algo más. Entonces, dice hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, esta. Ok, vamos, dice, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz. Aquí voy a agregar, coma, la ecuación del eje focal. Del eje focal. El eje focal
se le llama entre paréntesis eje de simetría. Y la longitud del lado recto. Y además vamos a graficar. La longitud del lado recto y luego graficar. Son dos ejercicios. Aquí vamos a resolver el primero. Primero, ¿verdad? No el B, el primero. Bueno, veamos el lado o veamos el modelo que es este ejercicio que vamos a resolver en este momento, ¿verdad? Este es el que vamos a resolver. Bueno, ¿qué es lo que usted va a identificar? Bueno, vamos a identificar que es necesario en esa figura parabólica, ¿verdad? Decir, mire, en presencia de qué variable estamos como variable al cuadrado. Y usted verá que esa variable que está al cuadrado, esta, es la variable X, ¿verdad? Variable X. Tenemos X cuadrado menos 12Y más P igual a 0. Hemos tenido un problemita, lo vamos a corregir. Lo vamos a hacer en pizarra para no perder tiempo. Entonces, lo explico mejor en pizarra. La ecuación que tenemos, no sé si se ve, vamos a ver, voy a dejar de presentar. Vamos a dejar de presentar. Y luego retomamos la expresión con la presentación, ¿verdad? Ok. Dejamos de presentar y van a ubicarse en pizarra. Ok. Cuando ya se vea la pizarra, me indican, ¿verdad? Estoy pidiendo dejar de presentar. En este momento esperaría que ya se vea la pizarra. ¿La vemos? ¿Sí? Pregunto. Sí, se ve. ¿Se ve ya la pizarra? Perfecto. Bueno, entonces, el ejercicio que vamos a trabajar dice, el ejemplo 1. Vamos a, dada la parábola, ya le dicen que es parábola y le dicen que es X cuadrado menos 12Y igual 0. Esta es la ecuación general. Pues dada esa parábola, vamos a hallar. Yo le voy a colocar directamente sus elementos, ya van a ver cuáles son, y su gráfico. Y acá vamos a plantear la solución de ese modelo. Pues bien, usted parte del hecho que tiene una ecuación general. Pero inmediatamente identificar que tiene una ecuación general, debe de ver qué variable está al cuadrado. La variable que está al cuadrado es X. Si X está al cuadrado, la parábola o es abierta hacia arriba o es abierta hacia abajo, la concavidad hacia arriba o hacia abajo. Si fuera variable Y al cuadrado, sería abierta a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, inmediatamente al tener X cuadrado menos 12Y igual a 0, ustedes lo llevan a tener lado izquierdo X cuadrado y lado derecho 12Y. Tienen ahí ya la ecuación. Esta era general cuando está igualado a 0. Cuando se tiene una ecuación con X cuadrado a un lado y términos en Y al otro, es una ecuación ordinaria. Esta es la ecuación ordinaria. Que también se llama canónica. Ordinaria o canónica de la parábola. Y decimos la parábola abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, lo que nos va a definir la abertura es el signo del número que acompaña a la variable que esté a la derecha. Signo positivo, diría usted,
tengo una parábola con concavidad o con abertura hacia abajo. O sea, y ahí yo puedo dibujar una especie de copa en donde esta es la recta directriz, este punto acá es el vértice y este es el foco. Entonces vamos a recordar esa pequeña figurita, directriz, vértice y foco, si es abierta hacia abajo. Si no, sería al revés, sería foco, vértice y directriz, en ese orden cuando sea parábola con signo. ¿Está bien esto? Pregunto. No, ¿verdad? Es abierta hacia arriba, porque era positivo. Entonces, acá estamos, ¿ve? La copita. Directriz, vértice y foco. Ahora sí, ¿estamos bien? Positividad indica abertura hacia abajo. Como había dibujado al principio, que es abierto hacia abajo, es si acá fuera menos, ¿verdad? Como es más, abertura hacia arriba. Parábola abierta hacia arriba, vértice, punto de intersección del eje que pasa por vértice y foco, se llama eje focal o eje de simetría. Se llama eje de simetría porque divide en dos partes, izquierda y derecha, que son simétricas a la parábola. Además, ese eje de simetría es perpendicular a la directriz y la distancia que separa el vértice del foco o al vértice de la directriz va a ser el parámetro P, que ya lo hallamos. Bueno, si ustedes se fijan, tanto x cuadrado como y no tiene sumado ni restado ningún dato. Esto nos obliga a identificar que la ecuación es x cuadrado igual 4p por y. Es la ecuación ordinaria de una parábola cuya abertura es hacia arriba. Entonces, acá x cuadrado es x cuadrado y es y. Este número 12 va a ser 4 veces el parámetro. De tal manera que cuando usted compara, dirá 4 veces el parámetro vale 12 y despega el valor del parámetro, que sería 12 cuartos. 12 cuartos es 3. Ya tendrían ahí el valor del parámetro P. Es igual a 3. Solo esto prácticamente necesitamos, porque el vértice de esta parábola, al no llevar x cuadrado y y ningún valor sumado o restado, su vértice es el origen de coordenadas. H y K son las coordenadas del vértice. Entonces ya tiene, va a ubicar el vértice en 0, 0, 3 unidades hacia arriba el foco, 3 unidades hacia abajo la directriz. Y eso es lo que vamos a hacer en este espacio de la pizarra para completar. Entonces ahí tenemos ya la parte de la solución y vamos a pasar ahora a dibujar la figura parabólica. Y este dibujo sería, primero ubíquese el vértice. Tenemos acá en 0, 0. Que es 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Luego le dice, ubique el foco. El foco está por arriba del vértice, porque es parábola abierta hacia arriba. ¿Y a qué distancia se va a ubicar? Pues a 3 unidades. Por encima entonces del vértice, 3 unidades hacia arriba. Va a ubicar ¿a quién? Al foco. ¿Qué coordenadas tendría el foco? Si son 3 unidades hacia arriba, lo que ha subido es y. X se ha mantenido, o sea que el foco sería 0, 3. Porque esta distancia, y aquí está, esta, equivale al valor del parámetro, que es 3. Parámetro igual a 3, ¿verdad? Ok. Y 3 unidades hacia abajo del vértice, vamos a trazar la directriz. Ahí trazamos la directriz en un punto ubicado a 1, 2, 3 unidades por debajo del vértice. Usted va a trazar la recta directriz. ¿En qué punto corta la recta directriz al eje focal? Lo cortará en menos 3. Entonces, una línea así punteada, raya, punto, para identificar a lo que vendría a ser la recta directriz. ¿A quién corta esa recta directriz? Corta al eje Y, que es este. ¿Y lo corta en qué punto? En Y igual menos 3.
Bueno, ya tengo, vean, directriz, vértice y foco. Lo que me falta es darle la abertura apropiada a la parábola. Y eso lo vamos a conseguir hallando el lado recto, que es 4 veces el parámetro. Como el parámetro es 3, el lado recto sería de 6 unidades, perdón, de 12 unidades. 12 unidades del lado recto. ¿Cómo? De esas 6 unidades, que es la mitad de 12, o como el lado recto es 12 y el foco es el punto medio de ese lado recto, quiere decir que dividido en 12 entre 2 me quedaría 6 espacios a la izquierda y 6 espacios a la derecha. Vamos a dibujar entonces estos 6 espacios a la derecha y a la izquierda para trazar la figura parabólica. Entonces decimos 6 y 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí subimos hasta ubicar un extremo. Y aquí a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Subimos hasta ubicar a la misma altura del otro punto. Estos dos extremos, A y B, van a ser los puntos por donde va a pasar la curva. Y el otro punto es, porque lo que estamos hallando es este extremo, ¿eh? Estos dos puntos. Y ahora el tercer punto es el vértice, pues ahí ya tendremos la idea de cómo va la figura curvilínea. Va en este sentido acá. Ahí el vértice y sube. Y va hacia arriba. Esta figura va hacia arriba y hacia arriba. Siendo acá el vértice. Entonces tienen ahí esa figura curvilínea, es la parábola, cuya ecuación es x cuadrado igual 12y y cuyo lado recto justamente es esas 12 unidades. 6 y 6 entre A y B. Además, el eje de simetría o eje focal, que es el eje focal o de simetría, es otra recta que pasa por el vértice y por el foco, que coincide en este caso con el eje Y y que corta el eje X que está acá en el punto 0, que son las componentes del vértice y del foco que son iguales. Entonces, el eje de simetría es la recta X igual 0. Y ahí tienen todos los elementos buscados. Eso se puede resumir si quisiéramos y decir, mire, respuesta, vértice 0, 0, punto y coma, foco 0, 3, directriz recta, y igual menos 3, eje de simetría o eje focal, X igual 0, y lado recto de valor 2. Y esas serían las respuestas resumidas de los elementos vértice, foco, directriz, eje focal y lado recto. Ya tienen ahí la gráfica. ¿Ok? Copiarlo y voy a tomarle una foto para que la tengan también, que puedan ya pues tenerla, ¿no? Ok. 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 Muy bien. Vamos a tomar una fotografía. Y que envío a su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos estos datos que son los que corresponden a la figura
Muy bien. En una mañana hicimos otro ejercicio, que es uno de los ejercicios que aparecía en el PDF, que era un ejercicio de un puente colgante. Lo vamos a trabajar también. Es la primera de las fotografías que aparecía en el grupo de la mañana. Y luego hicimos otro ejercicio de una ecuación general de parábola que había que trasladarla a la forma ordinaria, ¿verdad? Ok. Como ya lo enviamos, vamos a tratar de regresar a plataforma para ver el enunciado del siguiente ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a ver si lo tenemos acá. Si no, lo vamos a descargar. Vamos a ver si quedó acá en la mañana el PDF, si no lo vamos a descargar de otro, de donde procede, de la carpeta donde está alojado. No está acá, vamos a descargarlo. Listo. Mire, este es material que ustedes tienen como material de secciones cónicas que vamos a verlo, ¿no? Son 27 páginas las que el material contiene. Entonces esperemos que el sistema nos lo permita habilitar. Ok. Bien. Aquí teníamos entonces, pues eso mismo que hemos definido, ¿verdad? Parábola abierta hacia arriba o hacia abajo, si es hacia arriba, y no es centrada, x menos h cuadrado igual 4p y menos k. Si es abierta hacia abajo, simplemente el 4 va a ser negativo. Si es abierta a la derecha, ecuación y menos k cuadrado igual 4p de x menos h. Y si es abierta a la izquierda, y menos k cuadrado igual menos 4p x menos h, que serían las cuatro ecuaciones que se pueden resumir en dos. Cada una de las abiertas hacia arriba o hacia abajo, simplemente usted dice x menos h al cuadrado igual más menos 4p por y menos k, sabe que más le genera hacia arriba y menos hacia abajo, o y menos k cuadrado igual más o menos 4p, más 4p a la derecha y menos 4p a la izquierda, y ya solo se aprenden dos, ¿verdad? Ok. Aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? Parecido a este, que pretendía, dada una ecuación general, ayer, que esta la vimos el día de ayer, y
quiero que trabajemos esto. Vamos a ir a la ecuación de una parábola cuyo foco es el punto -3, -2 y su directriz la recta de ecuación x igual 1. Pero lo vamos a trabajar directamente acá en la pantalla. Vean, ecuación de la parábola cuyo foco es -3, -2 y cuya directriz es la recta x igual 1. Vamos a ubicar el vértice y la directriz y vamos a saber que vamos a ubicar el foco y la directriz para saber que entre el foco y la directriz se va a hallar el vértice a la mitad, ¿verdad? Bueno, entonces colocamos el foco. Coordenadas del foco a la izquierda -3 y hacia abajo 2. -3, -2. Aquí tenemos el foco. Voy a aumentar un poquitín para que se vea mejor, ¿verdad? -3, -2 el foco. Y directriz recta x igual 1. Entonces, en x igual 1 se traza la directriz. Como esta es la directriz y aquí está el foco, significa que la parábola, siendo directriz vertical, tendrá que abrirse a la izquierda. Y el punto en donde la figura cónica o la ecuación, o más bien dicho, la curva corta a esa línea que pasa por el vértice y por el foco que se llama eje focal o eje de simetría, van a ser perpendiculares. Estas dos líneas, el eje focal y la directriz. Pero además sabemos que entre la directriz que está en x igual 1 y el foco que está en x igual -3, entre -3 que vale x y x igual 1 que vale la directriz, a la mitad se va a encontrar el foco. Y esto siempre es así. Vértice a un lado, foco a otro lado, arriba, abajo, derecha, izquierda y al centro el vértice. Bueno, si ustedes observan, estamos en -3. De -3 hasta 1 son 4 espacios, ¿verdad? De -3 hasta 1 son 1, 2, 3, 4 espacios. La mitad de 4 es 2. Entonces, si usted ya tiene que el foco se ubica en -3, -2, deberá desplazarse a la derecha 2 unidades. Estando en -3, me desplazo una unidad y me desplazo otra unidad y llego a tener que el vértice sería -1 y -2, que sería la misma componente en Y. Entonces, coordenada del vértice, que es HK, sería -1, -2. Entonces, yo ya tengo, vean, el vértice HK que necesitamos en ecuación. Pero además, sabemos que la distancia que hay del vértice al foco, o del foco al vértice, es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. En este caso es el parámetro 2. Aquí tenemos 2 unidades que serían estas mismas 2 unidades a la derecha. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos ya cuánto vale HK. Y sabemos el parámetro y además conocemos que la recta va hacia la izquierda. Si quisiéramos dibujar, la parábola, la curva va hacia la izquierda. Si quisiéramos dibujar los extremos del lado recto, que hoy sería este extremo superior y este extremo inferior, bastaría con decir, mire, ¿cuánto vale el parámetro? Vale 2. Quiere decir que el lado recto, ¿cuánto sería? Sería 4p. Este es el lado recto, la expresión para el lado recto. Entonces, 4 por 2 nos da 8. La mitad de 8 es 4. Y a partir de este punto, usted sube 4 unidades y baja 4 unidades y tendría los extremos del lado recto. ¿En qué posición estoy en Y? En -2, ¿verdad? Si a -2 en Y le sumamos 4 unidades y hacia arriba, -2 más 4, nos va a llevar a 2. Entonces subimos acá. Y este puntito que estaría acá, estaría a una altura 2, como está. Esta altura es 2. De tal manera que el extremo superior del lado recto estaría ubicado en -2, 2. Ese sería el punto B. Y el punto A, bajamos 2 unidades. De -2 llegaríamos a -4. Bueno, siempre -4 en Y, pero la componente en X es la misma y sería -2 con -4. Aquí es -4 en Y y siempre -2 en X. Este extremo de acá sería B. Arriba tengo A, abajo tengo B y estos dos puntitos que ahí aparecerían, este de abajo y este de arriba, me permitirán luego trazar la rama en su parte superior y la rama en su parte inferior hasta unir esos extremos del
lado recto. Y ya tendríamos ahí la figura parabólica abierta hacia la izquierda, que es lo que en el fondo, pues, queríamos. Ya tenemos identificados los datos correspondientes. Claro, si ya tengo HK, que es el vértice, y tengo el parámetro, pues puedo decir, miren, coordenadas del vértice, menos 1, menos 2, H vale menos 1, K vale menos 2. Eje focal que pasa por vértice y foco es paralelo al eje X y corta al eje Y en menos 2. Aquí podría usted decir, mira, además de decir, mira, el eje focal es paralelo al eje X, usted sin ningún problema podría decir, mire, ¿y qué ecuación tiene ese eje focal? Que también se llama eje de simetría. Usted diría, mire, ese eje focal o eje de simetría que es paralelo al eje Y, al eje X, perdón, su ecuación, si lo queriéramos acá, ¿qué ecuación tendría? Pues la ecuación sería Y igual, ¿en qué punto corta al eje Y? Lo corta en menos 2. Sería Y igual menos 2. Ese sería el eje focal o eje de simetría. Parábola cóncava hacia la izquierda, ya lo sabíamos porque era una parábola cuyo vértice da la tendencia hacia la izquierda porque aquí está el foco. Su parámetro es 2, que es la distancia del vértice al foco, distancia del vértice de la directriz. Y la ecuación de trabajo es esta, Y menos K cuadrado igual menos 4P X menos H. Metemos datos acá. H vale menos 1 y K vale menos 2. Cuando entran en la ecuación, como es menos H, sería menos menos 1 y menos K menos menos 2. Les va a quedar Y más 2, ¿ve? Y menos menos 2, Y más 2. Igual a menos 4 por P, que vale 2, va a quedar menos 8, de X menos H, pero H ¿cuánto vale? Vale menos 1, entonces queda más 1. La ecuación entonces ordinaria, que sería esta de acá, ¿cuál es? Es Y más 2 al cuadrado, igual menos 8, paréntesis, X más 1. Menos 8 multiplica X, da menos 8X, y menos 8 multiplica 1, da menos 8. Y acá, este binomio al cuadrado se desarrolla, cuadrado de Y, más doble producto, más cuadrado de 2. Y luego estos dos términos se pasan a la izquierda y quedará Y cuadrado más 4Y más 4 más 8X más 8. Acá se dejó X al principio, 8X, que sería este menos 8X. Y cuadrado, 4Y, y este 4 más este 8 me da 12. Esa ecuación es la ecuación general. Y ahí termina el modelo. Normalmente este 8X se deja después del 4Y y daría como respuesta usted cuadrado de Y más 4Y más 8X más 12 igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que aparecerá. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, veamos. Esa es la respuesta. Y ahora viene este otro que vamos a resolver en pizarra. Dice, ejemplo 3. Tenemos un puente colgante de 120 metros de longitud, el cual tiene una trayectoria parabólica y está sostenida por torres de igual altura. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros, o sea, la directriz va a ser esta, en la superficie terrestre, aquí está la directriz, y el punto más bajo del cable está por debajo del vértice, 15 metros de altura de dicha superficie, hallar la altura de las torres, o sea, cuánto tiene la torre desde la superficie hasta arriba, sabiendo que ya aquí hay 15 metros y que este valor de Y se podría hallar. De tal manera que 15 metros más Y nos dará H. Y entonces vamos a proceder a
resolver ese problema. Vean, esta distancia entre torres, técnicamente, a nivel de construcciones de puentes, se llama la luz, así L-U-Z, la luz del puente. La luz es el largo del puente, 120 metros. De acá hacia abajo hay una altura Y hasta donde sostienen. Estos son cables acerados, ¿verdad? Aquí este de mayor grosor y este de menor grosor, pero que sostienen en un momento determinado la estructura. Y por acá, en esta estructura, pasan los vehículos, ¿verdad? Y surgen estos cables, digo, estos puentes colgantes que son cables acerados para, pues, lograr conectividad. Si aquí abajo hay un barranco, hay una hondura alta o hay un río. Ahí entonces tenemos estos puentes o una bahía, puentes colgantes, ¿verdad? Ok. Vamos a esto que está ahí, 120 metros de luz, H, la altura total, vértice 0, 0 y la directriz coincide con la superficie terrestre. Vamos a verlo en pizarra, resuelto. Entonces dejamos de presentar y lo vamos a ver resuelto en la pizarra. Ok, vamos a ver que nos deje salir. Ya. Le pedimos que deje de presentar a la plataforma. Todavía no he salido. Ahora sí. Le pido que deje de presentar para que nos muestre la pizarra. Ok, ahora sí. Vamos entonces a resolver el modelo. Vean. Bien, primera idea del modelo. En estos problemas de puentes colgantes, lo que tenemos acá son los dos postes que sostienen al torres que sostienen al puente. Y le dicen que la luz del puente son 120 metros. Este que es el punto más bajo del puente y que coincide con el vértice, se recomendaría que se ubique en el origen de coordenadas, de tal manera que usted va a ubicar el eje Y pasando por el vértice y el eje X también pasando por el vértice. De tal manera que si ese es el punto de intersección sería 0, 0. Y ahí tienen, por supuesto, las líneas que son los cables de ese puente colgante. Esta es la superficie de la Tierra. Le dicen que ahí pasa la directriz y que son 15 metros de distancia desde el vértice hacia donde está la directriz. Pues bien, si este punto tenía 120 metros y tengo mitad y mitad repartido, quiere decir que esta coordenada de acá va a ser un punto cuya componente es 60 en X y Y en Y. No sabemos cuánto vale este y por supuesto este, ¿verdad? Este punto sería menos 60 como Y. El vértice 0, 0 y esta distancia que separa el vértice de la directriz, pues es el parámetro. Total, ¿de qué se trata? De una figura parabólica hacia arriba, cuya ecuación general tendría que ser esta, ¿verdad? Positiva, 10 menos 4, pero como el vértice H y K son ceros, queda más sencilla todavía la ecuación. Y en esa ecuación, ¿qué puedo sustituir? Las coordenadas de ese punto, cuya ecuación es 60y. X vale 60, usted diría 60 al cuadrado
igual 4 veces el parámetro. El parámetro vale 15 por Y. 60 son 3600 al elevarse al cuadrado, y 4 por 15 es 60. Queda 3600 sobre 60 igual a Y. Cancela un 0. 26 entre 6 es 6. Va a quedar que Y es 60. Así es. Vamos a ver. Y es 60 unidades. Entonces, como lo que le están pidiendo es simplemente la altura total de esa torre, vean que este es Y, ¿verdad? Y este es P de 15. La altura sería Y más 15. Entonces la respuesta es que la altura de la torre sería Y más 15, 60 unidades, que vale Y más 15, le daría una altura de 75 metros, que es la respuesta buscada. ¿Ven? Un problemita que no representa mayor dificultad de cálculo y que les permite hallar una longitud de 75 metros como respuesta. Ok. Tenemos ahí entonces copiar. Muy bien. Entonces, esa es la solución del modelo. Este problemita ya la foto la había enviado en la mañana, es el mismo modelo, lo pueden ahí ver en la fotografía del grupo 1 por la mañana. Le enviamos, ya no hay necesidad de copiarla porque está por ahí ya planteada. Bien. Bien. Vamos ahora a trabajar con otro ejercicio que consiste en un ejercicio que van a copiar acá. ¿Ya terminaron o hay alguien que se nos haya quedado por ahí? Si no, pues le tomamos foto de todos modos. Es lo mismo que en la mañana, pero se los envío ahí por si acaso se quedó alguien, le faltó algo que copiar. Bueno, muy bien. El siguiente ejercicio tiene por objetivo
Dada una ecuación general, vamos a decir, dada la parábola, dada la ecuación general, menos 3x cuadrado menos 12x menos 18y más 5,1 igual 0. Vamos a decir de la parábola, le dicen que es parábola, ¿verdad? Se pide hallar sus elementos y su gráfica. Esa es la ecuación que vamos a trabajar a continuación. Pero quiero que usted observe la ecuacioncita para que la podamos manejar apropiadamente, ¿no? Bien, voy a recibir una llamadita de la facultad y traten de ubicarlo, ¿verdad? De acuerdo. Hola, hola, ¿qué pasó? Dígame, ¿cómo está? ¿De acuerdo? Muy bien. Por supuesto, otro grupo, ¿no? No, es que, Roberto, yo ya le dije que hay que promedio la idea de que es una matemática que es probable que nos tengamos que incorporar de los mismos resultados mecánicos ya con más tiempo. Y es que después, claro, si no, de todos modos, en este lapso de tiempo, estamos, por ejemplo, con las 10 en examinar a 2, todo este lapso de tiempo de 8:59 adelante, después está el problema en los días que consideren conveniente. A veces hemos empezado salir de un y estar en otro, pueden ubicarlo en un día que no se tenga clase exactamente a las 7. Claro, a las 7 a las 9 y a las 2. Claro, entonces repartir en otro día que no se tenga esta carga. Y se puede repartir siempre el tiempo por el 8, por el 9, ya. Ya vamos. ¿Qué propuesta tienes? Y la tienes, me dice. Sí, vale. Porque todas. Bien. Vale. Hagamos una cosa. Yo te puedo apoyar en esto, que mira acá, y igual mejorar la ubicación de estas son 6 horas, ¿verdad? Ah, vaya, sí, no, pero yo creo que se puede acomodar, ¿verdad? Pensemos, pensemos que de la mañana cerramos el 4, no tan tarde, porque en el fondo, si nos tocara, atender el seminario de graduación, pues tenemos que hacer pruebas de horario, que hay 4 allá. Pero claro, veamos cómo está la propuesta y luego ver el vale, como no, cuando ya lo tenga, tengo la alternativa, se puede ser acá, se puede ser allá, y ahí
menos, según la conveniencia de ustedes y la conveniencia mía, pero tengo disponibilidad de tiempo. Ya les dije que me interesa el programa. En la Universidad de San Salvador, esto puede llegar cada 15 días hasta la final. Y igual es cada 15 días, si todo comprende todos los lados, pero yo preferiría que no, para evitar ese choque que tendría cada 15 días. Bueno, vale. Podemos ahí en lo que les pueda apoyar, como no, después. Vale. Vale, perfecto. Ok, listo, vale, gracias. Encantado. Bueno, ¿podemos seguir? Listo. Nos estaban confirmando unos grupos ya para el otro ciclo, ¿verdad? Que son métodos estadísticos o diseño experimental, métodos estadísticos y métodos y técnicas de investigación. Entonces, en ese estamos. Bueno, copiamos, fíjense, menos triple de x cuadrado menos 12x menos 18y más 5,1 igual 0. Esa es la expresión general. Pero si ustedes se fijan, automáticamente vamos a decir, miren, ¿quién está al cuadrado? Es x, ¿verdad? X cuadrado. Si es x cuadrado, o es abierta hacia arriba o hacia abajo, eso lo tenemos claro. Pero además, será conveniente que el x cuadrado sea unitario, y no lo es. Pero claro, si yo divido entre menos 3 toda la ecuación, que quedaría menos 3x cuadrado entre menos 3 nos da x cuadrado, menos 12x entre menos 3 nos da más 4x, menos 18y entre menos 3 nos da más 6y, 51 entre menos 3 más entre menos da menos, y 51 entre 3, ¿cuánto daría? 17, ¿verdad? Revise, por favor. 51 entre menos 3 da menos 17. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es verdad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a traer el cafecito. Ok, ya. Muy bien. Bueno, en este momento ya usted tiene coeficiente para x cuadrado unitario. Y además tiene x. Entonces, esos dos términos, estos dos, los dejamos del lado izquierdo. Y los que no llevan la variable que estaba al cuadrado junto con la x pasan al lado derecho, cambiando, por supuesto, de signo. ¿Ya? Fíjense entonces. X cuadrado más 4x igual menos 6y más 17. ¿Qué podemos hacer en este momento? Este es un binomio. Si es un binomio, tenemos la posibilidad de agregarle un tercer término. Y ese tercer término va a ser el tercer término de ese trinomio. Entonces, vamos a completar, decimos acá, TCP, trinomio cuadrado perfecto. Que viene usted dice x cuadrado más 4x más, porque siempre lo que se agrega es un tercer término. ¿Qué lo obtiene de sacar la mitad al número que es el coeficiente del segundo término? Usted dice, ¿cuál es la mitad de 4? Pues es 4 medios, es 2, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado da 4. Eso es lo que usted agrega. Ha agregado ese tercer término para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Ok, ahora, en ese momento, si yo comparara lo que tenía arriba con lo que tengo abajo, aquí tenía mi ecuación balanceada. Balanceada es como que fuera un balancín, ¿no?
Cuando llego acá, ¿qué pasa? Pesa más del lado izquierdo. Tengo desbalanceada la ecuación. Para balancearla y volverla a la normalidad, que agregué 4 a un lado, pues agrego 4 a la derecha. Y ahora ya estaba desbalanceada y ese logró otra vez balancear. Y si ya tengo completado el trinomio cuadrado perfecto, pues este, que es un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo factorizar. Y los trinomios cuadrados perfectos se descompone en un binomio. Se le saca raíz cuadrada al primer término del trinomio, que es x. Se le saca raíz cuadrada al segundo término, al tercer término del trinomio, que es 2. Y este signo, que es el de separación, se coloca al centro entre ese binomio. Entonces sería x más 2 al cuadrado, la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si usted lo desarrolla, x más 2 al cuadrado, le va a generar este término. Y del lado derecho tiene menos y más 21. Bueno, ahora, si usted recuerda la ecuación ordinaria, decía x menos h al cuadrado igual 4p, factor de y menos k. Quiere decir que la y debe estar sin coeficiente. Y en consecuencia, usted va a tener que hacer lo siguiente. En vez de tener menos 6y, va a tener menos 6 paréntesis y. Es como que dijera, mire, necesito a fuerza, aunque el otro número no sea exactamente divisible entre menos 6, sacar como factor el número que acompaña a y. Lo sacamos. Al dividir menos 6y entre menos 6 nos da y positivo. Y al dividir 21 entre 6 o entre menos 6, pues ahí les va a quedar menos. Hola, ingeniero. Dígame. Espérenme. Voy a ubicar en este momento. Bien. Hola. Vale, vamos a ver cómo está la cuestión. Vale, voy a ubicar, si me permite, voy a copiar, ¿verdad? Para más o menos ir viendo cómo va quedando el panorama. Sí, sí, sería de métodos técnicos el grupo 1, ¿sí? Sí. Anotemos, grupo 1. Dígame. Martes a las 11. Correcto. 11 p.m. 11 a.m. Y jueves 7. Okay, correcto. ¿Y el 2? Y el otro podría ser, fíjese que el 2 saldría el jueves a las 4:20, sería, ingeniero. Vale, ajá. Y el viernes a las 2. Viernes 2 p.m. Es imposible que ese jueves se ubique en otro día. Verifiquen. El jueves a las 7 ya tiene un grupo, ¿verdad? Sí. Y ahí a las 9 no se puede, a las 11 no se puede, a las 2 no se puede, y a las 4:20 es donde hay espacio. El otro es el miércoles a las 4:20, que era otra opción, pero igual a las 4:20. No, y ahí no conviene. Jueves, el miércoles no, porque ese día tengo que estar temprano en la parroquia. Vale. Vale. Una preguntita. Veamos cómo quedó. ¿Cómo quedó de métodos, los días, solo para verlo? El método quedó el lunes a las 11. Sí. Es el lunes. Lunes 11 y jueves Miércoles a las 7. y miércoles a las 7. Lunes 11 y miércoles 7. ¿Y el 2? El 2 quedó lunes y miércoles a las 2 de la tarde. Vaya. La otra posibilidad, pero se los dejo a ustedes, sería de romper el esquema del grupo 2, que sea 2 p.m. y pasarlo a otro día, aunque es el mismo ciclo, ¿verdad? Pero ver si se puede jugar para que no sea a las 4:20. Búsquenle y vea si se puede. Sí, ahí como ya vimos,
cada día, y sí, ya para los días, digamos, los espacios, eso sería, ingeniero, porque sí está, ya no se puede. Ah, no, pero el grupo, no, pero el grupo 2, no, perdón, es jueves 4:20, no es viernes 4:20, ¿verdad? No, viernes, el jueves a las 4:20 y el viernes a las 2 de la tarde. Va, dejémoslo ahí y ya no trabaje más. Se les puede quemar las neuronas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y usted dónde está? ¿Está en la universidad? No. No. No, estamos trabajando así en línea. Ah, ya, vale. Bueno, listo. Entonces dígale que no hay problema, estamos bien. Martes a las 11 y jueves a las 7 el grupo 1, jueves a las 4:20 y viernes a las 2. Correcto. Y con métodos, lunes a las 11, miércoles a las 7 y el grupo 2, lunes y miércoles a las 2. Así sería. Sí, Vale. Vale. Después me manda ya configuradito eso, ¿verdad? ¿Listo? Sí, para confirmar. Vale. Ok, de acuerdo. Muy bien, encantado. Adiós. Muy bien. Bueno, terminamos acá. ¿Cuánto da 21 entre menos 6? Más entre menos da menos, ¿sí? Quedaría 21 sextos. Menos 21 sextos. Pero 2 y 1 suma 3 y 6 tiene tercera. Usted podría sacar tercera a 21, que es menos 7, y tercera a 6, que es 2. O sea que acá le va a quedar, ¿cuánto? 7 medios. ¿Estamos? Y del lado izquierdo, pues tendría lo mismo, x más 2 al cuadrado. Vea, cuadrado de x más 2 igual a menos 6 y es menos 7 medios. ¿Ya? Fíjense. Menos 6 por y es menos 6y. Menos 6 por menos 7 medios sería menos por menos más. 6 por 7, 42. Entre 2 da 21. O sea que indirectamente hemos sacado sexta parte a 21. Y la sexta parte de 21 dividido entre menos 6 nos da 7 medios negativos por el menos que tiene acá. La sexta parte de 21, aquí está, 21 sobre 6 es 7 medios. Y ahí tiene ya esta última, está señalada, esta, la ecuación que se llama ordinaria o también llamada canónica de la parábola, que ahora ya con toda propiedad usted puede decir de qué parábola se trata, de una parábola que es variable x al cuadrado hacia arriba o hacia abajo y signo acá externo negativo. Por lo tanto, en vez de ser hacia arriba, que sería positivo, siendo hacia abajo, ahí es el concepto de la negatividad. Y entonces usted dice, bueno, ya tenemos que va a ser una parábola abierta o cóncava. Abierta es lo mismo que decir cóncava hacia abajo. Y esa parábola abierta hacia abajo, usted va a tener su vértice por debajo del vértice del foco para declarar que ahí está el eje de simetría y que del vértice al foco es el parámetro P y que por acá va a pasar la directriz. Entonces ahí tiene ya de qué se va a tratar a continuación con la comparación que haremos. Pero la ecuación es x más 2 al cuadrado. No sé si se ve bien. Si tienen necesidad, lo subo un poquito acá. X más 2 al cuadrado igual menos 6 paréntesis y menos 7 medios. Parábola cóncava o abierta hacia abajo y ahí tienen una figurita de lo que va a ser lo que dibujamos a continuación. Lo hacemos rápidamente para que terminemos y, bueno, voy a mandarles una foto por si acaso no han terminado ahí. Y eso nos llevará a
Finalmente, entonces, con esta ecuacioncita vamos a trabajar para hacer, en esa última ecuación trabajamos para proceder a encontrar la comparación de x más 2 al cuadrado igual menos 6, paréntesis, y menos 7 medios, con la ecuación de una parábola abierta hacia abajo, cuya expresión es x menos h cuadrado igual menos 4p de y menos k. Entonces comparamos la ecuación que tenemos con la ecuación ordinaria y decimos menos h es más 2. H cambiamos de signo, es menos 2. Menos k es menos 7 medios. Multiplicamos por menos 1 y quedaría que k es 7 medios. HK son las coordenadas del vértice, menos 2, 7 medios. HK. Y menos 4 veces el parámetro es menos 6. Despejamos P, menos 6 entre menos 4, simplifica 3 medios. Tiene ya el parámetro de 3 medios con este vértice. Sabiendo que es una parábola abierta hacia abajo, tendrá vértice P unidades hacia abajo, el foco, y P unidades hacia arriba, te va a permitir hallar la directriz, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Punto menos 2 con 7 medios. 7 medios sería 350. Uno, dos, tres, 4. 7 medios sería este punto de acá. Y ahí tendría el vértice. 3 medios, o sea, 1.5 unidades por debajo de 7 medios. Por debajo de 7 medios es a 7 medios. Quítele 3 medios. 7 medios menos 3 medios nos va a dar 4 medios y eso es 2. Llegaría hasta 2. Donde estaría el foco. P vale 3 medios hacia abajo y 7 medios. Con 3 medios hacia arriba, 7 medios más 3 medios, da 10 medios, o sea 5. En 5 unidades estaría pasando la directriz. Entonces, la directriz, su ecuación va a ser corta el eje Y en 5. El eje de simetría, que sería esta línea que tengo acá, ese eje focal o eje de simetría, está cortando al eje X en menos 2, esa es su ecuación, y el lado recto que vamos a usar para calcular los dos extremos por donde va a pasar la parábola valdría 4 por 3 medios, 12 medios, el lado recto vale 6. 6 unidades, que sería la distancia de una cuerda focal que pasa por el foco y que tendría estos extremos. Ese es el lado recto. Entonces, si todo esto vale 6 y el foco es el punto medio, me desplazo a la derecha y hacia la izquierda 3 unidades. Estamos en menos 2. Menos 2 menos 3 le va a llegar a menos 5 y menos 2 más 3 va a llegar a 1. Entonces, hacia la izquierda llegan hasta menos 5 sobre la misma posición del foco. Ahí tiene un extremo del lado recto y hacia la derecha van a llegar 3 espacios a la derecha hasta 1. Y ahí va a tener el otro extremo del lado recto. Y por ahí va a trazar la figura abierta hacia abajo, que sería nuestra parábola vertical hacia abajo, ¿verdad? Tenemos ahí ya los extremos que serían el lado recto de 6 unidades, parábola abierta hacia abajo, y tendrían ahí ya este el eje de simetría. Esas son las respuestas que usted daría. Primero,
¿Qué vértice tenemos? Ya sabemos que es -2 con 7 medios. Luego su foco, -2 con 2. Luego su directriz, y igual 5. Su eje de simetría, que es x igual -2. Y luego su lado recto, que es 6. Esos son los datos que usted colocaría como respuesta de este modelo. ¿Ven? Ok, copio, tomo foto y pues prácticamente eso sería lo que hoy tendríamos que trabajar. Bien, si hay preguntas, las hacemos. Hay alguien que se incorporó posteriormente a cuando ya hice el inicio de la clase, me lo dice en este momento. Ya está tomada la foto. Y está enviada, ¿verdad? Ok, preguntas. Si no, llegamos hasta acá. Y mañana estaré enviando el trabajo grupal para que ya lo comiencen a trabajar y saben que lo van a presentar el 31 de mayo, domingo, y que el parcial va a ser el jueves 4 de julio. La temática del parcial son la unidad de funciones trigonométricas, la unidad de geometría analítica que estamos trabajando y la parte de 2 días que vamos a ver un poquito de álgebra matricial, matrices y determinantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos trabajando en este momento y pues hasta ahí llegamos. Nos veremos el día de mañana. Voy a estar enviando, como se fijan, hemos ido modificando algunos detallitos de los materiales. Mañana que terminemos, se los vuelvo a enviar, lo que ya les había enviado al principio para que les quede la versión final. Esto es así, así que no se preocupen, estamos en ese proceso de construcción de materiales, de construcción de metodologías, pero pues ese es lo que nos toca vivir en este momento y que estén disfrutando, ¿verdad? Porque el estudio no es una carga, el estudio es una diversión y es un privilegio que muchos desearían tener. Ustedes que lo tienen, disfrútenlo, aprovechenlo y anímense a hacer cada día más y más, llegar a ser mejores y mejores personas, ciudadanos, estudiantes y profesionales cuando ya les llegue el momento. Así que un gusto, estimados alumnos, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, feliz tarde, Gracias. bendiciones, hasta mañana. Detengo la grabación y hemos terminado. Buenas tardes. Encantado, hasta mañana.